malas noticias, la esperanza de vida está bajando. Se supone que tendría que subir, se supone que tendríamos que vivir más. Tanto en Estados Unidos como en México, la esperanza de vida está bajando. ¿Por qué, Jorge Andrés Castañeda? Bienvenido, qué gusto verte. ¿Qué tal, Luis? Un gusto, como siempre, estar aquí los martes. ¿Por qué baja la esperanza de vida? ¿Por qué vivimos menos? Bueno, salieron datos la semana pasada en Estados Unidos que levantaron todas las alarmas. Se esperaba una caída de la esperanza de vida por el COVID. En Estados Unidos cayó 2, esto es para 2020, 2 años, pasando de 79 más o menos a 76 y cachito, ¿no? O sea, el promedio de vida de un gringo era hasta los 79 años y ahora es hasta los 76. Probablemente vuelva a subir un poquito, ya con las vacunas y todo esto. Estos son los datos para el 2021, perdón. Pero lo que es muy alarmante y se han escrito varias columnas ya en Estados Unidos, es que Estados Unidos, a pesar de ser el país más rico del mundo, es el país más rico del mundo, e incluso en términos per cápita es de los más ricos del mundo, tiene una esperanza de vida significativamente menor a otros países ricos como la Unión Europea o Japón. Y entonces han salido un sinnúmero de teorías, analistas de datos que se han puesto a investigar, aislando el tema del COVID, ¿no? Quitemos el COVID. ¿Y por qué, por ejemplo, en Inglaterra la gente vive más que en Estados Unidos? Incluso en países como Portugal, que es significativamente más pobre que Estados Unidos, mucho más ricos que nosotros, pero sí, claro, el ingreso per cápita, bajo cualquier medida económica, pues son más pobres. Y salieron 2 piezas muy importantes, incluso ayer salió en el New York Times, donde se hace un análisis de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues, hay una multitud de factores y no son ajenos a nosotros, ¿no? El primero es el tema de la sobredosis de drogas, ¿no? Particularmente de fentanilo. Se estima que ya fueron 107,000 muertes por sobredosis el año pasado, y pues ya es un número importante, ¿no? Aunque es una población muy grande, y sobre todo la gente que muere es muy joven, lo cual le pega mucho al promedio, que es con el que se saca la esperanza de vida. Luego está el tema de las armas, ¿no? Sin duda, ya hemos hablado aquí, es terrible el tema de las armas en Estados Unidos. Hay más armas que personas. Vemos todo tipo de historias de los ataques en las escuelas y demás, pero más que eso es, digamos, la violencia generalizada en las ciudades, sobre todo entre las minorías, que ha afectado mucho la esperanza de vida. Y el tercer factor, digamos, único de Estados Unidos frente a estos países ricos es el tema de los coches, ¿no? En Estados Unidos se maneja mucho más que en otros países por, digamos, los modos de vida. La gente maneja grandes distancias. Por chocar. Por chocar, accidentes automovilísticos. Y incluso por kilómetro recorrido hay más accidentes en Estados Unidos. Oye, a ver, pero pues la gente se está matando más. Entonces se están matando por estas 3 razones. Yo pensé que era por pobreza, por falta de alimentación, por otra cosa. O sea, la gente se está matando. O se mete droga, o choca, o se agarra balazos. O sea, pero esos 3 factores no terminan de explicar todo, ¿no? O sea, la hipótesis era que esos 3 iban a explicar la diferencia entre, digamos, el Reino Unido, Japón y Estados Unidos, ¿no? Y no. Y sí tiene que ver con un tema de desigualdad, ¿no? Y sobre todo el acceso a la salud. En Estados Unidos, si tú tienes lana, tienes la mejor salud del mundo, pero si no tienes lana, te da una gripa y no puedes ir al hospital porque no te alcanza, ¿no? A eso se suman las enfermedades crónicas, sobre todo la obesidad y la diabetes y los problemas cardíacos que eso conlleva, que en México, ahorita que regresemos al tema, también tenemos esos problemas, ¿no? Y el tema de que, pues, son menos cuidados los americanos, ¿no? O sea, esa es una de las teorías de que, pues, parte de la filosofía se cuidan menos, ¿no? No tienen acceso a la salud, y la gente blanca rica sí tiene la mejor salud del mundo, y ahí no se ven tantas diferencias en esperanza de vida. Pero sí es un poco un enigma, porque se esperaría que entre un país se hace más rico, parte de las cosas que quería ser más rico, ¿para qué quiere ser más rico? Pues para vivir más. Y eso no lo estamos viendo en Estados Unidos. Hispanos, comunidad afroamericana, negros, comunidad árabe, o sea, todos ellos viven menos que los blancos. Los blancos pobres, ¿no? Que son muchísimos. Claro, sí. Y es donde más ha pegado la crisis del fentanilo. Ahora, en México... Ya no es necesariamente tan racial, es más un tema de clases, lo que hemos visto en Estados Unidos. O sea, rico vive más, pobre vive menos. Sí.
¿Y en México? Y en México... Somos pobres, ¿no? No, tampoco somos un país tan pobre como nos gusta creer a veces. Los datos que tenemos a la fecha sí muestran una caída muy fuerte en la esperanza de vida en 2020, donde pasó de 77.6 a 74. ¿Ves? No estábamos tan lejos de Estados Unidos. Pero sí es una caída de casi 4 años, que es muy importante, porque México fue, a pesar de las cifras oficiales, como sabemos todo, con los datos de exceso de mortalidad, de los países más afectados por la crisis del COVID. Pero no es solo el COVID. Ya veníamos con un problema muy serio, también de caída de esperanza de vida en México. Y en México se debe a la violencia desatada, por eso lo podemos observar sobre todo en la caída de esperanza de los hombres, con los datos del INEGI, y podemos ver incluso del 17 al 19 ya se ve una caída en la esperanza de vida de los hombres de más o menos un año, ¿no? De toda la población se queda estable, porque normalmente las mujeres viven un poco más. Y la otra razón de la caída de esperanza de vida en México es las enfermedades crónicas. Diabetes. La diabetes, la obesidad, los problemas cardíacos que esto conlleva. Entonces, otra vez pareciera que en México, sin ser un país rico, pero tampoco somos pobres, somos un país de clase media. Sí, claro. Tenemos media tabla, ¿no? Tenemos problemas de país rico y problemas de país, digamos, en guerra civil. Tenemos una cantidad de homicidios de locura, ¿no? Lo hemos platicado aquí, ya no hay necesidad ni de platicarle a la gente en el desastre que vivimos. Es brutal, por la nota que comentabas ayer en Michoacán, eso ya es un tema de todos los días, ¿no? Oye, pero también tenemos este problema de país rico, de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, que aparte ponen muchísima presión sobre los sistemas de salud, porque son enfermedades que tardan mucho tiempo y aumenta muchísimo el costo de tratar a estos pacientes. Entonces eso pone muchísima presión financiera sobre los sistemas de salud, tanto en el IMSS, el ISSSTE, ahora el IMSS Oportunidades, antes INSABI, antes Seguro Popular, y eso pues complica aún más los problemas que tenemos en México, ¿no? Oye, aquí en México tenemos el dato, así como en Estados Unidos también, nos decías, de que en Estados Unidos, o sea, mucha muerte es droga... No se ha hecho el análisis detallado en México de tratar de aislar todos estos efectos, pero ya desde el 2016 y 2017 había habido algunos estudios que señalaban cómo la violencia había ya impactado sobre la esperanza de vida de los mexicanos. Bueno, pues ahí hay datos muy interesantes para resumir. En Gringolandia, de 79 a 76. Sí, ¿no? Digamos... Promedio de... Eso es con COVID, ¿no? Pero sí vemos que en Estados Unidos son 3 o 4 años menos que en Japón, por ejemplo, que son 82 años, que en el Reino Unido, que en Francia, que en Alemania, ¿no? Y en México bajamos de 79 más a 76. No, en México era que 76 a 74, me dijiste ahorita, ¿no? Ah, correcto. México, 76 a 74. De 77.6 a 74.3. Entonces... Sí está cañón. No, pues sí. Es una bajada y importante. venía subiendo de forma, digamos, sostenida durante los últimos años. Un poco ya estabilizado, pero pues México, te digo, no estaba muy lejos de Estados Unidos. Es que de entrada hasta pensar, porque mucha gente nos está escribiendo, le repito, el 5571-131337, 5571-131337, pues... El pensar hasta dónde llega uno en la existencia, ya de por sí eso es escabroso, ¿no? Pues sí. Habrá gente que tenga muchas más posibilidades y ojalá que todos llegáramos a los más de 100 años, pero estamos hablando de promedios, nadie se me enoje. Dicen aquí, querido Jorge, anda muy woke tu invitado, que sea más duro. Que digas más la neta. No, son temas delicados. Pues es que son temas muy delicados, sí. Acerca de las enfermedades, dicen que Portugal es más rico, pero no está dentro de los 20 más ricos, pero se ha convertido como en una especie de paraíso, ¿no? Europeo. No, y, o sea, digamos, fiscales, en términos per cápita, pues sí es un país más rico que México, ¿no? Ah, sí, ganan mucho mejor los portugueses de lo que ganamos nosotros. Pero es significativamente más pobre que Estados Unidos. Y es bellísimo. Bellísimo. País, pero bueno. En fin, algo que pensar, y pues sin duda uno de los temas que serán importantes en las transformaciones de los sistemas de salud. Ahora que en México estamos por tercera o cuarta vez, ya no sé, en este sexenio, rediseñando el sistema de salud, tiene que tomar en cuenta este tipo de
de condiciones que están cambiando en el mundo, ¿no? Y sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas que sí están teniendo ya un efecto en México, lo vemos con el tema de la obesidad y todos los males que procura, pero también la violencia desatada en la que vivimos en este país, Sí, claro. con tasas de homicidio, pues de una zona de conflicto. Está cañón, muy, muy interesante el tema. Querido Jorge, te seguimos en tus redes sociales, ¿dónde estás? @Jorge Acast, ahí estamos, todos los días, en Twitter, en El Economista los jueves y bueno, por pues aquí los martes. ¿Cómo viste lo de Biden, oye? Pues bien, esperable. Yo creo que se está adelantando, ya asumiendo que Trump va a derrotar a Ron DeSantis en la primaria. O sea, ¿Biden-Trump otra vez? Va a ser un Biden-Trump otra vez. ¿Y crees que gane? Pues yo creo que sí. Hoy le daría más oportunidades de ganar, sobre todo por los negativos que tiene Donald Trump. Pero veremos. Se va a poner buena la campaña en Estados Unidos, al mismo tiempo que aquí, ¿eh? Sí, claro. No, a ver, vamos en campaña presidencial. Cada cierto años nos toca coincidir con los Estados Unidos. Y mira en qué momento nos tocó coincidir. Mil gracias, Jorge. No, gracias a ti. Un gusto, como siempre, estar por acá.